llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo diciendo: «Que nada de eso te pase, Señor». Pero Jesús, volviéndose a él, le dijo: «Apártate de mí, Satanás. Tú eres una piedra de tropiezo para mí, porque no piensas como Dios, sino como piensa la gente». También nosotros somos la gente. También nosotros, como Pedro, pensamos distinto de cómo piensa Dios. Lo cual no es de extrañar, puesto que Dios es amor y nosotros, en cambio, no lo somos. Cierto que fuimos creados a imagen de Dios, pero el pecado original y luego los pecados personales nos han deslizado a un animalismo que no es amoroso sino instintivo. Como explicó de manera magistral Benedicto XVI en su primera encíclica, el amor se compone de dos dimensiones. Tiene un aspecto ascendente, de subidón, complementario, de perfeccionamiento, de entusiasmo. Pero si realmente se quiere el bien de la otra persona, esa primera dimensión ha de madurar también en otra descendente, de servicio, de puesta a los pies, de entrega, de olvido de uno. Eros y agape son las dos dimensiones del amor, no solamente eros, que entonces sería sentimentalismo, no solamente agape, que tampoco sería amor sino utilitarismo, sino eros y agape. Bien, pues por el pecado los hombres nos hemos quedado con el eros. El pecado ha deformado la imagen de Dios, nos ha vuelto céntricos, como ocurre con los animales. El universo de un ratón está formado de gatos y quesos, de cosas que le son favorables y cosas que en cambio son amenazantes. El resto de la realidad, esa que no le afecta directamente, no le interesa, simplemente la ignora. No es que el animal, el ratón en este caso, sea egoísta, no, está diseñado de esta manera. Un círculo dividido en dos mitades y él justamente en el centro. Una existencia céntrica. Mientras que el amor es justamente una existencia excéntrica. El centro se desplaza de nosotros a la persona amada y por ella damos la vida y nos levantamos por la mañana y se nos va la cabeza a esa persona y la entregamos todo lo que tenemos y podemos. Después del pecado nos hemos deslizado hacia un animalismo inteligente. Nosotros sí somos culpables de ese egoísmo, los animales no. El hombre nunca será como un animal, será siempre o superior al animal o inferior al animal. Por eso la lógica de Dios y la lógica nuestra chocan. Nos basta con contemplar al Señor en la Eucaristía, Dios hecho hombre, Jesús de Nazaret, o el sacramento de la penitencia, donde nos perdona siempre todo, o cómo Jesús, como Dios, es amigo de relacionarse con criaturas pobres y pequeñas, como por ejemplo en Fátima, donde la Virgen se aparece a 3 pastorcillos de 10, 8 y 6 años, y de los 3 a 2 se los lleva enseguida, apenas 2 años más tarde mueren, y a la tercera, Sor Lucia, la encierra en una clausura. Y sin embargo, a través de estos medios tan modestos, tan pobres, el Señor interviene e influye decisivamente en la historia del siglo XX. Y porque no se hizo la consagración en la Virgen tal como la misma Virgen indicó,
tuvo lugar la Segunda Guerra Mundial, y porque más adelante se hizo, no tuvo lugar la Tercera Guerra Mundial. En cambio, nosotros somos amigos de lo grande, de los medios poderosos, despreciamos las cosas pequeñas, el dejar las cosas en su sitio, ser puntuales o hacer bien aquello que no va a ver nadie, lo menospreciamos, cuando seguramente nuestra historia, e incluso la historia con mayúscula, depende de esas pequeñas cosas hechas por amor. Nuestra lógica y la lógica de Dios es bien distinta. Si los cristianos fuésemos considerados por las personas que nos conocen y tratan como uno más, como uno de los nuestros, pero simplemente con algunas manías pietistas, alguien a quien simplemente le gusta ir a misa los domingos o realizar algunas prácticas piadosas, sería señal clara de que no somos buenos cristianos. La lógica de Dios y la lógica de la gente, como dice Jesús, es distinta. Y en la medida en que tengamos la lógica de Dios, hemos de chocar con esa lógica dominante. Hemos de llamar la atención. ¿Cómo adquirir esa lógica de Dios? Fundamentalmente contemplando el Evangelio, viendo al Señor como en el caso de los apóstoles. Esto no basta. Pedro y los demás, a pesar de esta lección de hoy, cuando llegue el momento duro anunciado por Jesús, fracasarán. Tampoco ellos serán capaces de estar al pie de la cruz. Y nosotros fracasaremos muchas veces en estas lecciones tan difíciles. Pero al menos las sabemos, aunque las vayamos viviendo paulatinamente, contemplándolas encarnadas en Cristo. Él es el que con su vida nos da ejemplo, nos abre los horizontes, nos moldea el corazón. Sobre todo, nos conviene entretenernos en aquellas escenas y aquellas enseñanzas del Señor que más nos rascan por dentro, como esta de hoy. Aquellas que en cambio sentimos la tentación de pasar por encima rápidamente. Y son justamente estas las que nos pueden moldear y nos pueden ir dando la lógica divina. Y un segundo medio para crecer en ese pensar como Dios es el avanzar por el día intentando interpretar los sucesos, la situación de cada momento, como algo permitido por Dios, que llega con una propuesta de Dios. Es decir, discernir lo que el Señor nos quiere decir, lo que nos está proponiendo con aquello que ocurre. Cuando nos enfadamos, cuando algo nos sale del revés y la primera reacción es natural que sea de lamento, de queja, pero la segunda persevera también en la misma dirección y nos encerramos en nosotros mismos y no hablamos con alguien, y entonces merecemos el reproche de Jesús: no piensas como Dios, sino como piensa la gente. Hemos de en esos casos acudir al Señor y decirle: Señor, ¿qué quieres? Acabamos nuestra oración acudiendo a la Santísima Virgen, ella que posee plenamente la lógica de Dios y que habla su lenguaje. Por eso se entendieron perfectamente el Arcángel y María en el diálogo de la Anunciación y dispuso con tanta alegría y naturalidad de su vida al servicio de la redención. Y le pedimos que nos enseñe y nos ayude a vivir esa recomendación de San José María en camino. Cuando Jesús te envíe sucesos que el mundo llama buenos, llora en tu corazón considerando la bondad de Él y la malicia tuya. Cuando Jesús te envíe sucesos que la gente califica de malos, alégrate en tu corazón, porque Él te da siempre lo que conviene, y entonces es la hora hermosa de querer la cruz.